Hay dos historias que Jesús mencionó en la que Él dijo, así como en los días de, pero también dijo, así como en los días de, son dos historias, la de Noé y la de Lot, ¿sí? La de Noé y la de Lot son dos historias que Jesús dijo, como en los días de Noé, así también será, ¿qué cosa? La venida de... Así que vale la pena que estudiemos la historia del diluvio. Pero también hay otra historia que es la historia de Lot, que tiene que ver con una destrucción que se aproximaba. Y también Jesús dice, así como fue en los días de Lot, así también será, ¿qué cosa? Estas dos historias hablan de predicación, el método que Dios ha escogido para advertir a la humanidad de lo que Él va a hacer es a través de la predicación. ¿Están conmigo? Voy a decirlo de esta manera. Dios no actúa sin primero enviar un mensajero. Dios no destruyó el tiempo de los antediluvianos sin primero mandar un mensaje a través de un mensajero que predicó ¿cuántos años? ¿Y cuál era el mensaje de Noé? Salgan de sus casas y entren ¿a dónde? Nosotros sabemos que el arca es símbolo de la salvación de Jesucristo. Jesucristo es el arca donde hay que entrar. La historia de Lot es parecida. ¿Mandó Lot a pedir a su familia que saliera de Sodoma y Gomorra? Sí, porque venía ¿qué cosa? Lo que quiero decir, familia, es que todas las veces que ha habido destrucción, un evento de Dios, tiene que haber predicación. El método que Dios ha escogido para proclamar, para anunciar, es la predicación. Fíjense lo que dice Daniel capítulo 11, versículo 44, referente al fuerte pregón. ¿Qué es el fuerte pregón? El fuerte pregón es el último sermón que se va a escuchar en este mundo. El fuerte pregón es la proclamación fuerte, como su propio nombre lo dice. Es una gran predicación que se va a dar justo antes de que Cristo venga por segunda vez. Y miren cómo lo menciona Daniel, el capítulo 11 y el versículo 44. Gracias. Lo leemos, dice, pero noticias de ¿qué? Noticias del oriente. ¿Saben que esa es justo la expresión de el fuerte pregón allí? Las noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Este es al rey del norte. Y saldrá ¿con qué? Con gran ira para destruir y matar a muchos. Este versículo está hablando de que es la predicación que va a enojar tanto al poder del rey del norte, que va a empezar una última gran persecución. ¿Qué es lo que enoja al rey del norte? ¿Qué es lo que lo molesta? Las noticias que vienen ¿de qué? Esa expresión noticias del oriente es la última proclamación que se hará del evangelio en todo el mundo. ¿Están conmigo hasta aquí? Bien, para que lo veamos en Apocalipsis 18:1 nos presenta este fuerte clamor. Fíjense lo que dice este versículo. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo ¿con qué? Con gran poder. ¿Y qué sucedió? Y la tierra fue alumbrada ¿con qué? Con su gloria. ¿Qué está diciendo Apocalipsis 18:1? ¿Saben que ese ángel es el Espíritu Santo descendiendo sobre su pueblo? Que la tierra va a ser ¿qué cosa? Iluminada con el resplandor de la obra del Espíritu Santo en el remanente, en la última generación. Es decir, los hijos de Dios van a recibir, esto se conoce también en la Biblia como la lluvia tardía. El fuerte pregón es el resultado de la última obra del Espíritu Santo en este mundo. El Espíritu Santo se va a derramar sobre su pueblo y el pueblo va a predicar. Y dice la Biblia que la tierra va a ser ¿qué cosa? Iluminada con su gloria. El fuerte pregón no es otra cosa que la última predicación poderosa que se hará a este mundo, porque una vez se acabe esa predicación viene el sellamiento, se cierra la gracia y caen las plagas. ¿Están conmigo hasta aquí?
Es muy importante esto. Ahora, para entenderlo, tenemos que ver cuál es el mensaje que trae ese ángel poderoso de Apocalipsis 18. Y miren lo que dice el versículo 2. Este mensaje se parece mucho al segundo ángel. Es casi las mismas palabras. Este ángel de Apocalipsis 18 se une al mensaje del segundo y tercer ángel. Y dice así: y clamó con voz suave. ¿Cómo es la proclamación? Es un fuerte pregón, una predicación fuerte que va a enojar al mundo. De paso, si ustedes han leído las razones que se dicen en el conflicto de los siglos, ¿por qué no hay persecución hoy? Es porque dice que nosotros no estamos enojando a nadie con nuestra predicación. No le estamos haciendo ni cosquillas a Houston, y por eso hay mucha paz. Es decir, lo que va a suceder es que va a haber una proclamación potente del Espíritu Santo. ¿Y qué va a decir este mensaje? Ha caído, ¿qué cosa? Ha caído la gran, ¿qué? Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Versículo 3. Porque de todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y ahora miren este versículo 4. El versículo 4 agrega: y oí otra voz del cielo que decía, ¿qué cosa? Salid de ella, ¿qué cosa? ¿Pueblo qué? ¿Quiere decir que Dios tiene pueblo en Babilonia? Eso es justo lo que quiere decir. Y voy a decir esto con mucho cariño. Probablemente allá en Babilonia esté la mayoría de los hijos de Dios todavía, que al escuchar el fuerte clamor saldrán de Babilonia y ocuparán las sillas que hoy están vacías. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de ¿qué? Ese va a ser el último sermón que se va a escuchar, la última proclamación. Va a ser una invitación a salir de la confusión a la obediencia, de la idolatría a la verdadera adoración. El último llamado tiene que ver con salir de prácticas que no son bíblicas a la verdadera adoración en espíritu y en verdad. Ahora, esto ya pasó una vez. Ustedes saben que, por ejemplo, Habacuc capítulo 2 y Joel 2:28 mencionan que ya hubo un fuerte clamor. ¿Se acuerdan ustedes? En Israel habían dos lluvias. Una lluvia que le llamaban la lluvia temprana, que caía en otoño, y la lluvia tardía que caía en Pentecostés, pasando la primavera. Entonces, en realidad ya cayó una lluvia temprana, y la que esperamos, ¿cuál es? Pues la final, la lluvia poderosa. Dice que en comparación con la primera, la segunda es mucho más fuerte, mucho más poderosa. Miren lo que dice Habacuc y lo que vio él allí sobre el futuro. Esto se cumpliría en el Pentecostés. Porque la tierra será, ¿qué cosa? Llena del conocimiento de la gloria de Jehová. ¿Se parece a Apocalipsis 18? Es parecido. Como a las aguas que cubren el mar. ¿Cuándo se cumplió eso, iglesia? Se cumplió cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos y ellos proclamaron. ¿Saben que hay un texto en Corintios que menciona que todo en los días de Pablo ya el evangelio había llegado a todos los lugares? El evangelio se predicó en todos los lugares porque la lluvia temprana, eso fue lo que hizo. Pero todavía no era el tiempo. Por eso tuvieron que seguir predicando. Miren lo que dice Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron, ¿qué cosa? Y se añadieron aquel día, ¿cuántos? Eso fue el fruto de la lluvia temprana, del fuerte pregón que ocurrió con el sermón de Pedro, que preparó los corazones para entregarse a la salvación. Ahora, amada iglesia, la Biblia dice en Hechos 1:8 que la razón de ese bautismo es que la iglesia tenía un poder. Y es un poder que nos hace falta, que pedimos muy poco, pero que de paso Jesús dijo: si hay algo que mi Padre les quiere dar, es el Espíritu Santo.
¿Creen ustedes que debemos clamar por el Espíritu Santo, por la recepción del Espíritu Santo? Dice la Biblia en Hechos 1:8, y recibiréis ¿qué cosa? Poder. A veces cuando veo gente enferma digo, Señor, ¿por qué no me das ese poder para poder ayudar a esas personas? Cuando veo gente confundida, Señor, dame ese poder para explicar tu palabra. Cuando veo necesidad digo, Señor, dame ese poder, si ese poder está a disposición de la iglesia, ¿sí o no? El Espíritu Santo está a disposición de su iglesia, pero hay que pedirlo. Recibiremos poder, dice, cuando haya venido sobre nosotros, ¿quién? Es el Espíritu Santo que dará ese poder a la iglesia para la última predicación que se dará en este mundo. Y dice, y me seréis testigos ¿en dónde? Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Puede ser que en este momento te estés preguntando, ¿y dónde entra la música aquí? ¿Qué tiene que ver la música con? ¿Habrá algún espacio en el fuerte pregón para la música? Para ello tenemos que estudiar una historia, a ver si ustedes recuerdan esa historia. ¿Qué historia es esa que pueden ver ustedes allí? ¿Saben que hay mucha relación entre la caída de los muros de Jericó y la caída de Babilonia de Apocalipsis 18? Es una historia que nos ayuda a entender un poco cómo será la caída de Babilonia y por qué cayó y cómo fue que cayó. Porque así como cayó las torres, las murallas de Jericó, así también caerá Babilonia al final del tiempo. Y aquí miren dónde aparece la música y qué tiene que ver la adoración con el fuerte pregón. ¿Hubo un fuerte pregón allí o no? ¿Se acuerdan ustedes que hubo un grito grande, un fuerte pregón? Y eso fue lo que hizo que las murallas, ¿qué cosa? Fíjense, hay adoración, hay una muralla cayendo y hay un fuerte pregón allí en esta historia. Y vamos a leer algunos detalles sobre la música en esta historia. Fíjense lo que dice la indicación de Dios para Josué. Rodearéis ¿qué cosa? La ciudad, todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante ¿qué? 6 días iban a dar una vuelta. Muy bien. Versículo 4. Y 7 sacerdotes que llevarán. ¿Saben qué son bocinas en la Biblia? Ya lo dijimos esta semana, eran unos cuernos, ¿sí? Su traducción de bocina, pero eran unos cuernos. Dice, llevarán 7 bocinas de cuernos ¿de qué? De carnero delante del arca, y al 7º día daréis ¿cuántas vueltas? 7 vueltas a la ciudad. ¿Y qué harán los sacerdotes? ¿Tenía que ver el fuerte clamor en Jericó con la adoración? ¿Estaba la música como parte de ese fuerte pregón? ¿Estaba haciendo la adoración y los instrumentos formaban parte de la estrategia de la victoria y de la caída de Jericó? Fíjense, se iba a tocar las bocinas, es decir, amada iglesia, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de las bocinas, todo el pueblo ¿qué hará? Gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. La música jugará un papel importante en el fuerte clamor. De paso, uno de los métodos más maravillosos para predicar el evangelio es la música. La música es como un buen sermón. Porque miren, a veces me invitan a hacer conciertos y a mí me gusta. Porque si me invitan a predicar, pues solo puedo predicar un sermón. Pero si me invitan a cantar, cada canto ¿qué es? Es un mensaje. Así que le doy 8 mensajes en una tarde a una iglesia cantando. Porque la música es la mejor forma de llevar el evangelio. Es una estrategia, es parte de la proclamación. La música juega un papel. Por eso nuestra música tiene que tener propósito. La música tiene que tener sentido evangelístico. No cantar por cantar. Vamos a cantar para que mientras cantamos, la verdad de Dios llegue al corazón de los que todavía están en Babilonia. ¿Están conmigo hasta aquí? Y alguien dirá, ¿y qué tiene que ver la música con el Espíritu Santo? ¿Tendrá algo que ver la música con el Espíritu Santo? Porque es el Espíritu Santo que nos va a dar poder para predicar. Miren esta historia. Encontré un versículo que, wow, me dejó despierto mucho tiempo en la noche. Porque este versículo menciona algo sobre la vida de Eliseo. Fíjense que Eliseo pidió que le trajeran un músico.
Y miren lo que sucedió. En 2 de Reyes capítulo 3 versículo 15 dice: mas ahora traedme ¿qué cosa? Un tañedor, un músico. Y mientras el tañedor tocaba, ¿qué sucedió? ¿Ven la relación que hay entre el toque del músico, el instrumento, y la recepción del Espíritu Santo en la vida de Eliseo para recibir la visión? Es decir, lo que preparó la visión fue la música. Una música bien escogida permite que el Espíritu Santo pueda descender con poder sobre la vida del profeta Eliseo y sobre la tuya. La música permite la obra del Espíritu en el corazón del ser humano. Eso es lo que quiere decir. Miren esta otra historia, creo que esta la otra la conocen un poco más. La Biblia menciona, aquí tengo una imagen de Eliseo recibiendo el toque de ese tañedor, y en ese momento el Espíritu Santo descendió sobre Eliseo y recibió la dirección divina. ¿Quieres recibir dirección divina? Pon un buen canto y el Señor llegará a tu corazón de una mejor manera. Ahora miren esta creo que todos lo conocemos. Este es de Saúl, que tenía un problema. Dice que un espíritu malo lo estaba ¿qué? Molestando. ¿Y qué pasó con la música allí? Y cuando el espíritu malo de parte de Dios, estoy en 1 de Samuel 16, 23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David ¿qué hacía? Tomaba el arpa, tocaba con su mano, y Saúl tenía ¿qué cosa? Alivio. Y estaba mejor. Y el espíritu malo, ¿qué sucedía? ¿Qué hace el diablo cuando escucha una buena música espiritual? Saben, hermanos, nosotros estamos desaprovechando una herramienta que nos puede dar la victoria en las luchas espirituales que tenemos. El diablo no resiste cuando el pueblo de Dios canta. El diablo no está cuando hay verdadera adoración y obediencia. Y entonces en la historia del rey Saúl y David, que tocaba el arpa, nos damos cuenta de que hay un propósito en la música para que el Espíritu de Dios tome el control en nuestra vida. Les voy a dar un ejemplo más. Y esto fue en los días de la dedicación del santuario que hizo Salomón. Está en 2 de Crónicas capítulo 5 versículo 12. Dice la palabra de Dios: y los levitas, cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutum, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino, estaban ¿con qué? Címbalos. ¿Qué más tenían? Salterios. ¿Qué más tenían? Arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban ¿qué cosa? Eso fue en la inauguración del santuario de Salomón. Y miren lo que ocurrió, versículo 13. Y cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó ¿de qué cosa? De una nube. La casa de Jehová. Quiere decir que la música fue la que permitió que la gloria de Dios tomara esa casa que dice que nadie pudo entrar. Porque la gloria de Dios descendió sobre el templo en una nube. La música nos trae el Espíritu Santo. La música ahuyenta al enemigo. La música trae la presencia de Dios a nuestra vida. ¿Vale la pena que escojamos bien la música? Es un instrumento poderoso para la predicación. La música tiene que ver con la predicación. La música tiene que ver con el evangelio. La música tiene que ver con una forma de alcanzar a las personas que están buscando del Señor. Y quiero contarles así rapidito una historia. Yo conocí hace muchos años unos ancianos de edad y de iglesia. Ellos tenían muchos años, eran unos hermanitos que estaban siempre en la iglesia, que eran muy amables, que se veía que en su desarrollo espiritual habían crecido a una estatura increíble. Eran amables, muy queridos, eran grandes líderes, eran ya ancianos, pero yo los admiraba grandemente. Y un día les dije: ¿Cómo fue que ustedes llegaron a esta altura de discipulado? ¿Cómo llegaron a crecer, a ser una bendición para la iglesia? Y ellos me contaron una historia interesante. Me contaron cómo fue que conocieron la iglesia adventista. ¿Saben? Ellos eran vecinos de una iglesia. Ellos no eran miembros de iglesia,
Pero el pastor que nombraron a esa iglesia era un pastor que le gustaba tocar la guitarra. Ellos desde su casa escuchaban al pastor tocando la guitarra y ellos les encantaba tanto, pero tenían como pena de ir a escuchar, pero se animaron. Dijeron, no vamos a ir a esa iglesia, pero vamos a escuchar al pastor tocando la guitarra. Y se iban y se sentaban los dos atrás a escuchar al pastor tocando la guitarra y tocando la guitarra y tocando la guitarra. Y amados, el Espíritu de Dios tocó sus corazones y ellos se bautizaron en la iglesia adventista. El método fue un instrumento. Un ser humano que puso sus talentos en las manos de Dios. ¿Puede la música hacer mucho bien en la obra de la evangelización? Entonces usémosla como ese medio, como esa bendición para llegar a los corazones. Muchas personas van a llegar cuando conozcan la verdadera adoración. Es la forma como Dios quiere bendecir a su pueblo en estos últimos días. Y quiero finalizar este tema con un versículo que está en Romanos, que vamos a ampliar mañana cuando hablemos del carácter del adorador. Romanos dice así: así que hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que hagamos, que presentemos nuestros cuerpos ¿en qué? En un sacrificio vivo. ¿Qué más? Santo. ¿Qué más? Agradable a Dios. Y ahora usa una expresión interesante, que es vuestro ¿qué? Culto. Y usa la mente, culto pensante, culto no emocional, no un culto emocional, un culto inteligente. ¿Qué me llama la atención de ese versículo, amados? De ese versículo me llama la atención a ver a Pablo rogando. Pablo no era un hombre de rogar, pero el Espíritu Santo lo tomó y le dice: hermanos, les quiero pedir algo como un ruego. Yo quiero que entiendan algo, querida iglesia, dice Pablo, que el verdadero culto no es sino nuestra propia vida. La verdadera ofrenda no es lo que tú depositas en el alfolí, es tu corazón entregándose al Señor. El verdadero culto tiene que ver con un sacrificio vivo. Tú eres ese sacrificio, santo, agradable a Dios. El verdadero culto va más allá de las notas musicales, de la adoración o la oración que venimos a hacer en el templo. La verdadera adoración tiene que ver con un corazón que se conecta con Dios. Y el versículo 2 dice: no os conforméis a este ¿qué? Siglo, sino transformaos por medio de la renovación de ¿qué? De nuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, justa, agradable y perfecta. Querida iglesia, Jesús está viniendo. Esta noche el llamado es un llamado a preparar el corazón para recibir al Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que nos permite adorar correctamente a Dios. Y es el Espíritu Santo que preparará a la iglesia para esa última predicación. No sé por qué Dios lo escogió así, pero dice su palabra que el método que Dios escogió fue por medio de la locura de la predicación. Sí, es una locura, pero lo podemos hacer predicando desde un púlpito, o cantando una alabanza, o compartiendo nuestra vida como un culto racional, y el Espíritu Santo descenderá con poder sobre nosotros. Iglesia, este día está más cercano que cuando creímos. Es tiempo de recibir el Espíritu Santo. Es tiempo de preparar nuestros hijos, nuestro cónyuge, nuestros vecinos, nuestra iglesia para la recepción y proclamación fuerte del último mensaje que se escuchará antes del cierre de la gracia. Noé les dijo: vengan. Lot les dijo: salgan. Es momento de anunciar, es momento de llamar, porque Cristo está viniendo a las puertas. ¿Nos ponemos en pie, iglesia? ¿Cuántos queremos proclamar que Cristo viene? Amén.